Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Es una gran bendición poder estar con ustedes por este medio. Estamos hablando acerca de los dones espirituales y cuál es el propósito de los dones espirituales. Lucas 19:15 dice: y aconteció que cuando él regresó, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Probablemente esta sea la única parábola de Jesús que está basada en un hecho histórico. Cuando murió Herodes el Grande en el año 4 a.C., dejó su reino dividido entre Herodes Antipas, Herodes Felipe y Arquelao. Aquel reparto tenía que ser ratificado por los romanos antes de ser efectivo, porque los romanos, ellos eran en realidad los verdaderos gobernantes. Arquelao era el que le había correspondido Judea, y él fue a Roma a tratar de convencer a Augusto para que le reconociera sus derechos. Pero los judíos mandaron una embajada de 50 hombres para decirle a Augusto que ellos no querían a Arquelao como rey. De hecho, Augusto le confirmó su herencia, aunque no le concedió el título de rey. Así es que cualquiera que oyera esta parábola en Judea, pues se acordaría de ese hecho histórico. Y cualquiera recordaría esto. Pero lo importante de esta parábola es que ilustra grandes verdades de la vida cristiana. En primer lugar, nos habla de la confianza de un rey. Un rey que dio dinero a sus siervos cuando se marchó y les dejó usarlo como mejor les pareciera, sin imponerles ninguna condición. Se los dejó a su criterio. Y así es como Dios se porta con nosotros. Él nos ha dado sus dones espirituales, esperando que seamos responsables de usarlos correctamente. Pero la parábola también nos habla acerca de la prueba del rey. Como siempre, la confianza era una prueba para ver si sus hombres eran de fiar en cosas pequeñas. A veces podemos justificar el descuido o la ineficiencia en asuntos ordinarios, pretendiendo que, pues yo estoy por encima de esas pequeñeces. Pero Dios no. Y es precisamente, mis hermanos, en esos deberes rutinarios en los que Él prueba a los hombres. Jesús es en esto, como en todo, el ejemplo supremo. De sus 33 años de vida, pasó 30 en Nazaret. Si no hubiera cumplido con absoluta fidelidad las obligaciones familiares, las obligaciones del taller de carpintería, del mantenimiento de su familia, Él no habría demostrado su eficacia para ser el Salvador del mundo. Pero también esto nos habla de la recompensa del rey. Lo que recibieron los siervos fieles no fue que se les dejara sentarse tranquilos y ya no hacer nada. Uno se encontró a cargo de 10 ciudades, otro de 5. La recompensa por un trabajo bien hecho es más trabajo. El mayor cumplido que se le puede hacer a una persona es darle mayores responsabilidades. La gran recompensa de Dios al que ha satisfecho la prueba es más confianza. El cielo mismo no se nos presenta como una jubilación, sino se nos dice que seremos sus siervos y les serviremos. Apocalipsis 22:3. La parábola concluye con una de las leyes inexorables de la vida. Al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, se le quitará lo poco que tenga. Si practicamos algún deporte y seguimos entrenándonos, seremos cada vez más dominantes en ese deporte. Pero si dejamos de practicarlo, perderemos las habilidades que ya tuviéramos. Si se nos da una asignatura o un arte y nos aplicamos a su estudio, se nos abrirán más secretos y cada vez podremos disfrutar más de las riquezas de ese arte o de esa materia. Pero si no la aplicamos, perderemos hasta la habilidad que teníamos al principio. No hay tal cosa como plantarse en la vida cristiana. O avanzamos o vamos para atrás. O recibimos más o perdemos lo que teníamos. Qué triste es, mis amados hermanos, que muchas veces nos hemos frenado en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no desarrollamos los dones que se nos han otorgado, porque no los ponemos en práctica, porque no los ponemos a trabajar. Aún lo poco que podamos tener puede sernos quitado. Es que yo nada más tengo un don, ¿y qué puedo hacer con ese don? Pues úsalo. Úsalo para beneficio de la iglesia, aún en los detalles más pequeños, pero ponlo en práctica.
Si no, corremos el riesgo de perderlo. Que el Señor te bendiga.